Muy bien, hoy vamos a analizar lo que es el sistema de control interno. Vamos a hacer un pequeño resumen para que quede claro algunos conceptos interesantes y necesarios que ocupamos para nuestros intereses. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar que el proceso administrativo dentro del enfoque clásico consta de tres etapas. La etapa de planificación, que es básicamente definir hacia dónde quiere ir la empresa, definir el horizonte y el camino a trazar para llegar a esos objetivos. Luego hablamos del segundo proceso que tiene que ver con la organización, que es básicamente, o ejecución, que es básicamente llevar a cabo esos planes para seguir adelante. Y finalizamos con la tercera etapa, que es el control, que busca básicamente garantizar que lo que se hizo coincida con lo que se planificó. Así tenemos controles preliminares, otros que se llevan posterior al ejercicio, etcétera. Y a raíz de esta filosofía muy básica, pues nace más adelante, muchos años después, lo que es la filosofía del control interno, el tema que hoy nos ocupa. El control interno, bueno, como menciona aquí la lámina, no es un fin, sino que es un proceso, es una herramienta que tiene la gerencia para tratar de que la empresa opere de la mejor forma posible, que sea efectiva, que logre sus objetivos, que tenga valor, etcétera. De manera tal que uno no puede decir que hace una cosa por control interno, sino que en realidad el control interno es una herramienta, un proceso que está al servicio de la empresa y no al revés. ¿Quién lo lleva a cabo? Bueno, todas las personas de todos los niveles. Es importantísimo hacer el comentario de que las altas esferas, las altas jerarquías, llámese el ministro, un presidente ejecutivo, la junta directiva de una empresa privada, etcétera, una sociedad anónima, tienen que llevar a cabo el control interno, tienen que ser los que se abanderan con este tema del control interno, impulsarlo, ponerlo a cabo, ponerlo a prueba, perdón, y por supuesto este, impulsarlo desde el punto de vista de practicar buenas acciones, sanas prácticas y por supuesto hacer un buen ejemplo, ¿verdad? Con sus acciones. Pongamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si existe en una empresa un procedimiento para sacar un vehículo, el cual consta, por ejemplo, de que cuando uno necesita usar un vehículo corporativo, tiene que pedir las llaves a la secretaria, tiene que llevar una boleta debidamente autorizada por el jefe inmediato, tiene que llenar una boleta, revisar el vehículo y anotar si el mismo tiene algún rayón, algún golpe, el kilometraje que tiene a la hora de iniciar el viaje, el combustible, hacia dónde va, etcétera. Y cuando regresa de la gestión que andaba haciendo fuera de las oficinas, entregar la llave a la secretaria y revisarle el vehículo con el jefe inmediato, que no presente ninguna anomalía, anotar el kilometraje con el que llegó, el combustible, etcétera. Bueno, eso puede ser, digamos, un procedimiento, un ejemplo así sencillo de un procedimiento de control y este procedimiento, como es algo parte del control interno institucional o corporativo, debería llevarse a cabo por todos los niveles. ¿Qué significa esto? Que si yo soy el gerente general o el ministro de una institución, yo tengo que, si ocupo sacar un carro, salvo que exista alguna norma que dicte lo contrario, yo tengo que llevar a cabo ese procedimiento y no abusar de mi figura de máximo jerarca, ¿verdad? Para agarrar el carro, las llaves e irme a hacer las vueltas que yo quiera sin decirle a nadie porque no tengo que rendirle cuentas a nadie, porque soy la persona que tiene más poder en la organización. Eso, digamos, no sería correcto, eso iría en contra del control interno y sería un pésimo ejemplo, ¿verdad? Que iría más bien en detrimento de la puesta en práctica de esto, sino que él debía ser el primero en respetar el control que se puso a nivel corporativo para este fin, en este ejemplo que hemos puesto muy puntualmente. No se trata, bueno, ciertamente he puesto el ejemplo de un procedimiento para sacar un vehículo, pero no se trata solamente de eso, de manuales y de procedimientos, sino que va más allá. Lo iremos viendo poco a poco. Básicamente podemos hablar que en las últimas décadas se han ido emitiendo algunos marcos globales de sanas prácticas, por ejemplo, las normas de contabilidad y las NIF, la información financiera, que han venido a estandarizar todo el ejercicio corporativo y nos dicen ya cómo se tienen que registrar correctamente todos los eventos en una empresa, cómo se tiene que presentar la información, con el fin de que la información sea más confiable, más transparente, sea más fácil de comparar, no importa si estamos viendo números de empresas de diferentes países o ante inversionistas de diferentes continentes, etcétera, y que se mejore el control, ¿verdad? En términos generales, eso lo que hizo fue básicamente poner una base sobre la cual se tiene que ejecutar la contabilidad. Igual las normas internacionales de auditoría,
que establece una serie de pautas que cada profesional en contaduría pública tiene que llevar a cabo, aunque las normas estas están muy enfocadas a la auditoría financiera, pero tienen algunos puntos interesantes que también son aplicables a las auditorías en general, otros tipos de auditoría que mencionaremos más adelante en esta presentación. Así pues, tenemos también lo que es el COSO, que es el informe de control interno, que vamos a hablar un poquito de él hoy. También está el tema del ISO, las normas de estandarización de procesos, y el COVID, que son normas de TI, ¿verdad? Objetivos para el control de las tecnologías de información, que lo veremos más adelante en otra presentación. Hoy nos interesa el tema del control interno. Les puedo decir que bueno, el objetivo es proporcionar una garantía razonable para que la empresa logre sus objetivos, valga la redundancia. Y al propósito de esto, podemos mencionar que el control interno se divide en en cuatro objetivos específicos que son muy importantes. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Bueno, uno, proteger el patrimonio de la empresa, todos los activos y bienes que tiene la institución, porque ciertamente ha costado mucho adquirirlos y se necesita cuidarlos para sacarles el mayor provecho durante el mayor tiempo posible. Muchas personas entienden que el control interno es proteger el patrimonio, y ciertamente lo es, pero no debe limitarse únicamente a eso, sino que también tiene que ver con el logro el logro de la eficacia y la eficiencia en las operaciones, ¿verdad? Agregar valor, que la empresa sea realmente eficiente y genere riqueza. También que la información que fluye y genera la misma organización sea confiable. Y finalmente, el cumplimiento del marco normativo y jurídico, llámese leyes, reglamentos, políticas, manuales, sanas prácticas, normas, etcétera. Bueno, a manera de antecedentes, bueno, comentarles que el informe COSO, primero que todo, nació en Estados Unidos en 1992, entonces aquí se quita un poco ese mito de que el informe COSO, bueno, más bien de que la filosofía de control interno es una cuestión del Estado costarricense. Muchas personas comentan esto, pues Costa Rica tiene la Ley General de Control Interno desde hace varios años y han de alguna manera vinculado lo que es el control interno con la ley, de manera tal que muchos piensan que es un invento, ¿verdad?, del Estado costarricense y que obviamente lo dicen de forma despectiva al no comprender bien de qué se trata el control interno. Y y no, vemos que esto es una cuestión que nació global, nació en Estados Unidos en realidad, y por supuesto que esto nació en la empresa privada, es una iniciativa meramente privada. Después vamos a hablar un poquito sobre cómo lo adoptó Costa Rica. Bueno, el informe se emitió en 1992, ya para el 2004 apareció el COSO número 2, que es otro informe ya un poquito más actualizado, que le metió metió bastante sobre el tema de riesgos, y ahora hace poco, en 2013, se publicó el COSO 3, una versión más actualizada de la filosofía, ¿ok? Bien. El control interno se puede dividir en cinco grandes componentes o cinco secciones. Lo primero es el ambiente de control, que tiene que ver con la actitud y disciplina del personal. Es aquella labor de, digamos, de hacer conciencia en las personas, de que todo el mundo logre generar esa actitud, esa responsabilidad, ese entusiasmo por hacer las cosas bien, por hacer las cosas ordenadas, por respetar las normas, por ser eficientes, por cumplir todo el marco normativo, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí se combate bastante la gente que es indisciplinada, la gente que es desordenada, la gente obviamente que anda en busca de fraudes, o de cometer fraudes, ¿verdad? O alguna otra situación, algún error o malversación de activos y demás, ¿verdad? Entonces, básicamente tiene que ver con hacer una especie de conciencia de que la gente se ponga la camiseta y realmente adopte la filosofía del control interno, no porque se la están exigiendo, sino porque realmente creen que es necesaria e importante para la organización. Por eso les decía que es muy importante que esto nazca desde las altas esferas, la alta jerarquía, llámese el ministro, el gerente general, etcétera, y vaya bajando hacia los niveles inferiores, porque de lo contrario, si esto nace en los niveles inferiores, jamás va a permear hacia arriba en la estructura de la empresa. Es muy importante que el jerarca tenga consciente esto, le dé importancia a esto, lo impulse, ¿verdad? Y lo promueva. Y una de las formas, como ya he mencionado, es con el ejemplo, como hemos hablado del caso, ¿verdad? Para ejemplificar esto con el tema de que si agarro un carro y me lo llevo sin decirle a nadie para dónde voy, simplemente porque abuso de mi figura de autoridad. La evaluación de riesgos, bueno, es muy importante, tiene que ver con identificar aquellos eventos que podrían afectar las operaciones. Ciertamente
Al inicio de la carrera universitaria nos hablaron del análisis FODA. Bueno, sería una continuación del análisis FODA, muchísimo más elaborado, donde le ponemos atención a las debilidades, pero en especial a las amenazas, ¿verdad? Todas aquellas situaciones que en caso de materializarse podrían afectar significativamente a la empresa. Entonces la organización va a implementar una metodología para identificar todos esos eventos, ¿verdad? Cuáles son sus causales y sus posibles efectos en caso de que se llegue a dar y a partir de ahí hacer un análisis y tratar de implementar medidas de mitigación, o sea, medidas que traten de reducir el impacto que pudiera generar la situación hipotética, ¿verdad? Como por ejemplo un incendio, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy sencillo. Y a partir de ahí, pues delegar responsabilidades de ejecutar acciones. Las actividades de control tienen que ver precisamente con estandarizar procesos, generar una serie normativa que nos diga cómo llevar a cabo todas las labores de la empresa, que no quede ninguna actividad así como interpretación de cada persona, sino que todo esté ya analizado y diseñado, como el ejemplo que hablamos ahora sobre cómo sacar un vehículo de la empresa, ¿verdad? Por poner ese caso. Finalmente tenemos dos más, lo que es información y comunicación, tiene que ver con la calidad y cómo fluye la comunicación, la información a nivel de la empresa, que se genere información oportuna, confiable, que sea de utilidad, que sea segura, ¿verdad? Entre otros atributos más. Y finalmente el tema de la supervisión, ¿verdad? O seguimiento, que es básicamente seguirle dando impulso, seguir promoviendo el sistema de control interno, que no se nos caiga, que a la gente no se le olvide, que no se pierda ese entusiasmo y por supuesto ir mejorando todas aquellas actividades que ya se han planteado, analizarlas, ver cómo se podrían hacer más eficientes y otros aspectos de manera similar. Bueno, en Costa Rica se emitió la ley 8292, la Ley General de Control Interno. Es una ley muy importante porque forma parte del control interno del Estado costarricense y también es válido y muy necesario mencionar que es la primera ley de control interno en el mundo. Costa Rica fue el primer país que llevó a cabo este esfuerzo y bueno, ahí poco a poco lo ha ido implementando en el sector público. Obviamente hay que leer el documento, pero podemos señalar algunos artículos que nos llaman la atención, como el artículo séptimo que habla de que es obligatorio para todas las empresas e instituciones del Estado lo que es disponer de un sistema de control interno. El artículo 8 habla de qué es el sistema de control interno. El artículo 10 define con toda claridad lo que hemos comentado, ¿verdad? Que eso tiene que nacer de las grandes esferas, de las altas esferas, de la jerarquía, la responsabilidad por el control interno del jerarca, por ejemplo, el ministro, ¿verdad? Una cartera del Poder Ejecutivo. El artículo decimosegundo habla que son los deberes de los jerarcas y titulares subordinados. A partir del artículo decimotercero se habla de los componentes que ya mencionamos, se define el control interno, en el 14 lo que es la valoración del riesgo, en el artículo 15 actividad de control, en el 16 los sistemas de información y finalmente en el 17 seguimiento. Hacemos hincapié en el artículo 20 que habla sobre la obligatoriedad de contar con una auditoría interna en las instituciones del Estado y luego se definen posteriormente lo que son las competencias de esa auditoría, sus deberes y también sus potestades en el artículo 33. Y finalizamos con las causales de responsabilidad administrativa y civil, que en términos generales, ¿verdad? Lo que habla es que aquella persona, aquel funcionario público que no acate las disposiciones de esta ley o que no colabore con las competencias que la ley le otorga a las auditorías internas, por ejemplo, a la hora de negarse a dar información en una investigación, este sería acreedor de un procedimiento de responsabilidad administrativa que inclusive podría dar origen también a consecuencias civiles y si hay un problema muy serio, pues se podría considerar inclusive un proceso penal, ¿verdad? Dependiendo del caso en cuestión. La Contraloría General de la República, en concordancia con la ley, ¿verdad?, generó las normas de control interno para el sector público, es una especie de reglamentación a esa ley, es una normativa técnica en realidad, pero que complementa la ley, es más específica, es más ya de aplicación. Es importante mencionar que si bien es cierto, la ley y estas normas de control son para el sector público, cualquier empresa privada puede adoptarlas e implementarlas sin ningún problema, ¿verdad? Porque digamos es un poco más oneroso adherirse a lo que es el coso, pero al final la filosofía es la misma. Bueno, este documento está estructurado en varios capítulos. Ahí podemos, obviamente, hacer el comentario otra vez, que hay que leer esas normas. Es un documento pequeño y la lectura es agradable. Tiene pocas páginas, cerca de 20 o 30 páginas, una cosa así.
Después de las normas generales, cada capítulo del documento tiene que ver con cada uno de los componentes del control interno. Entonces podemos ver que el capítulo 2 habla del ambiente de control, el segundo habla, bueno, el tercero en este caso habla de valorar el riesgo, luego hablamos de actividades de control, sistemas de información y finaliza con el seguimiento al sistema de control interno. Aquí anoté algunos de los puntos o los puntos que vienen en cada capítulo. En el capítulo uno normas generales. Podemos ver que en el punto 1.4 habla de los deberes del jerarca, ¿verdad? Y en el 1.5 lo que es los funcionarios que también tienen responsabilidad sobre el sistema de control interno. En el 1.6 se habla de la auditoría de control interno, entre otros más. En el segundo capítulo, pues se habla del ambiente de control interno, que es importante, el compromiso superior, como podemos ver en el 2.2. También que es importantísimo fortalecer la ética institucional y que las personas que sean contratadas, pues obviamente tienen que tener la idoneidad, ¿verdad? Todas las capacidades y atestados para el puesto. Esto para evitar, digamos, que por compromisos personales o de alguna otra índole se nombre personas en puestos que no cumplen con el perfil profesional. Eh, También tenemos que habla de un diseño adecuado de la estructura organizativa en el 2.5, etcétera. En el capítulo 3 sobre la valoración del riesgo, bueno, básicamente es un llamado a la administración a identificar y administrar todos esos riesgos y los insta a desarrollar e implementar una metodología para la misma. Esto pues será abarcado más adelante en otra presentación. En el capítulo 4 habla sobre las actividades de control. Ahí básicamente hace alguna mención a los objetivos del control interno que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, ahí habla que las actividades tienen que ser oficializadas. Por ejemplo, el procedimiento de vehículos que ya hablamos tuvo que haber sido oficializado por el gerente general. Tiene que haber sido divulgado, ¿verdad? Para que todo el mundo los conozca. Es muy importante porque si se genera un procedimiento que nadie conoce, pues quedamos igual. Sino que tiene que ser debidamente informado al resto de los funcionarios. Luego hablamos de los sistemas de información. Por ejemplo, hace un llamado a que la información, los sistemas de información que no necesariamente son software, siempre puede haber sistemas manuales, aunque obviamente eso ya casi no se ve. Tienen que ser flexibles y tienen que ir en concordancia con los objetivos de la empresa. Tiene que haber la información, generar información con cierto nivel de calidad, que sea confiable, que sea oportuna, que le sea útil a alguien, por supuesto. También definir los canales y medios de comunicación, la seguridad de esa información, y otros detalles más sobre las tecnologías de informaciones como tales. Y finalizamos con lo que es el seguimiento, perdón, el seguimiento de sistema de control interno, que básicamente es pues seguir trabajando sobre la línea de lo que ya se ha comentado. Eso sería grosso modo lo que es el famoso control interno. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para hablar un poquito de los tipos de auditoría que existen. En términos generales, podemos hablar que la auditoría pues es un proceso eh, debidamente sistematizado que examina evidencias y hallazgos relacionados con actividades de muy distinto género e informa sobre resultados. A manera de anécdota, puedo contarles que, bueno, se habla por ahí que la auditoría viene de la raíz audio y que tenía que ver con personas que en la antigua Europa, ¿verdad? Escuchaban lo que se hablaba del rey en el pueblo e iba a informar al rey sobre los comentarios que se escuchaba al respecto, ¿verdad? En la plebe. Pero un auditor básicamente en la actualidad es un especialista que escucha, interpreta, revisa, analiza e informa sobre los resultados de sus investigaciones. La auditoría interna es un mecanismo de control, usualmente es un organismo staff que está asesorando al más alto nivel, por ejemplo, al nivel del ministro o de la junta directiva de una empresa. La auditoría interna no podría estar, digamos, como parte de la administración, sino que es meramente staff, no puede recibir órdenes de nadie, no puede depender, por ejemplo, de una gerencia financiera o de un departamento contable, sino que está completamente a un nivel superior. Emite recomendaciones, ellos hacen un análisis de diferentes temas, hacen una serie de observaciones y luego recomiendan, ¿verdad? Estas recomendaciones en lo que es el sector público por la ley que ya hemos hablado son de acatamiento obligatorio. Igual lo que sucede, la Contraloría también emite informes, aunque la Contraloría sería en el General de la República, en este caso funciona como una auditoría externa. Ellos hacen el mismo procedimiento y en el informe emiten una serie de disposiciones, así lo llaman ellos, que también son de acatamiento obligatorio según la Ley General de Control Interno.
El jerarca lo que hace es que recibe el informe y analiza las recomendaciones y las transforma en órdenes para sus subalternos. La auditoría externa, por otro lado, pues ya es un grupo de profesionales contratados a un ente aparte para un fin más específico, como por ejemplo lo que es la revisión de la información en los estados financieros. Entonces se procede a hacer una serie de procedimientos para ver si la información que está planteada ahí está razonablemente representada, ¿verdad? Se emite un dictamen. Em, la auditoría interna, a diferencia de la externa, pues analiza una gama de temas mucho más amplios, está en constante movimiento. La auditoría externa es mucho más puntual, ¿verdad? Porque tiene que ver con la contratación de un servicio por un tiempo determinado. Ahora, sea auditoría interna o externa, ellos pueden desarrollar estudios de diferentes naturalezas. Entonces tenemos la auditoría financiera, que es la auditoría pionera en el campo, ¿verdad? De la auditoría donde nació todo esto. Y bueno, básicamente tiene que ver con un profesional en auditoría revisándole los números a otro contador, ¿verdad? Si lo podemos ver de esa forma. Evaluar la situación financiera de una empresa, contabilidad de indicadores financieros. A partir de esta auditoría nace la auditoría fiscal, que es como un apartado más de la misma, enfocado evidentemente al tema tributario con el Estado. Pero nacen otras más, con el tiempo se han ido diversificando un poquito más y tenemos la auditoría operativa, ¿verdad? Que es una auditoría que evalúa procesos, evalúa cómo se hacen las cosas y trata de mejorarlas, ajustar procedimientos, recortar tiempos, ser más eficientes y demás. La idea es que la empresa, de verdad, ejecute todas sus actividades de la mejor forma posible. Entonces es muy interesante. La auditoría administrativa a veces es considerada también operativa, pero para efectos del curso vamos a dividirla en dos. La administrativa por un lado y la operativa por otro. La administrativa, pues examina el proceso administrativo de una organización, como por ejemplo lo que es la contratación de personal, todo el sistema, todas las actividades de selección y reclutamiento, capacitación de personal, motivación del personal, cómo se compran bienes y servicios, ¿verdad? Por poner algunos de los ejemplos administrativos. La auditoría forense también es una que es muy nueva, relativamente nueva, ¿verdad? Y tiene que ver con el descubrimiento y prevención del fraude, ¿verdad? Básicamente hace una investigación, casi siempre es post-mortem, ya cuando la cuestión ya sucedió, el fraude, ¿verdad? Delitos de cuello blanco que llaman la gente, y entonces analiza qué fue lo que pasó, quién fue el responsable de la acción, por qué fue que lo hizo, cómo fue que lo hizo, y a partir de ahí pues realimenta la administración para que no vuelvan a suceder episodios similares. La auditoría de TI, que es muy importante y es la que nos ahorita llama la atención, el interés, pues tiene que ver con hacer todo un análisis para que la información que la empresa maneje y los equipos, pero especialmente la información, esté protegida, que la información fluya adecuadamente, que sea segura, que no se filtre, que sea confiable, que sea exacta, ¿verdad? Que sea oportuna, etcétera. Entonces tiene que ver con la organización, la funcionalidad e idoneidad del proceso sistemático de la empresa, ¿verdad? Tiene que ver con información que es segura a nivel de hardware y software. Eso lo vamos a ampliar en su momento. Y con esto llegamos al final de la presentación. Esperemos que haya quedado claro y estamos a sus órdenes para atender cualquier pregunta. Muchas gracias.